Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales al segundo encuentro de este ciclo sobre Derecho Colectivo del Trabajo, pasado, presente y las encrucijadas del futuro. Esta actividad la arrancamos la semana pasada, continúa hoy. Vamos a tener una breve pausa y nos volvemos a encontrar el 15 de noviembre, siempre en este mismo horario. Así que bueno. Ahora vamos a enfocarnos en lo que nos queda para hoy, con el doctor Juan Antonio Mestoy, que es el expositor encargado de este ciclo. Así que, sin más, doctor, este espacio es suyo y lo escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en la primera actividad que tuvimos, lo que intenté, en todo caso, las dudas que queden al respecto, sería bueno que las pudiéramos conversar, pero yo intenté hacer una especie de introducción, una conceptualización a un concepto muy crucial para el derecho colectivo del trabajo, cuál es el de libertad sindical, al que le añadí algo que viene del orden de la libertad sindical, esa polisemia que hay sobre ese propio concepto, distintas miradas, y una discusión muy relevante en nuestro país sobre el modelo de organización sindical, el diseño normativo de la organización sindical de nuestro país, que se denomina de unicidad promocionada y que tiene algunas vertientes como algunos aspectos estructurales en su organización que son materia de polémica, de debate. Les dije en aquel momento, es decir, recorrí lo que dice el artículo 14 bis, el convenio 87 y 98 de OIT, y los problemas que se representan en el artículo. Primero, que el convenio 87 es un convenio dirigido a empleadores y trabajadores. Luego, una referencia específica que tiene el artículo 2, en tanto dispone o plasma una idea de la libertad sindical y dice sin autorización previa. Entonces ahí hay a mi modo de ver, un problema interpretativo vinculado a cómo juega esa cláusula del artículo 2 del convenio 87 de la OIT y la inscripción previa de la que habla el artículo 14 bis, organización sindical libre y democrática con una simple inscripción en el registro. Bueno, ¿qué juegos se pueden dar en eso? El artículo 10, que refiere a que se entiende por organización a toda organización, eso, y el juego semántico, si queremos, pero a mi modo de ver, de honda significancia jurídica, cuál es el debate entre el concepto gremio y sindicato. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis refiere a la organización sindical libre y democrática, pero luego nombra específicamente a los gremios y los refiere en las acciones más preponderantes de la acción gremial, cuál es la acción de la negociación colectiva y la huelga, e incluso cuando refiere a la protección o a la tutela de los representantes sindicales, no utiliza representantes sindicales, sino que utiliza el concepto de representantes gremiales. Con lo cual, pareciera que ese concepto que la Corte, en debates muy anteriores, pero también de estos tiempos, ha intentado una especie de sinonimia entre sindicato y gremio. Bueno, hay quienes opinan, y me adhiero a esa corriente de opinión, de que el gremio sería
en todo caso, una formulación genérica no exenta de facultades como un centro de imputación de normas, como una suerte de espacio jurídico que la Constitución reconoce a la mera organización gremial. Digo esto conjugado con el artículo 10 del convenio 87 de OIT, insisto con esto, que dice que se entiende por organización a toda organización. Y nosotros debemos pensar que el devenir del derecho colectivo, que tiene sus formulaciones jurídicas, pero también tiene mucho del acontecer, y hay una especie de ida y vuelta dialéctica entre el acontecer, entre la fuente material, si queremos, y las fuentes formales. Entonces nosotros podríamos pensar que existe una organización gremial, si queremos, que tiene existencia desde la propia asamblea, que decide conglomerarse en un grupo de trabajadores, y a partir de ahí se da sus autoridades, su estatuto interno, es decir, existe desde ese momento, y que esa existencia es una existencia que estaría reconocida en esta interpretación cuando la Constitución habla del vocablo gremio. Digo porque en algunos fallos que yo nombré, primero un debate sobre la sindicalización de la policía de la provincia de Buenos Aires, que notoriamente es un problema de orden jurídico, pero también lo es de orden político, y a nadie se le escapa eso. Y otro caso en el que señalé la intención de constituirse como organización sindical a trabajadores privados de su libertad, y en ese caso el voto del ministro Rosati refiere a una suerte de hecho constitutivo de la organización sindical al acto de inscripción por parte de la autoridad de aplicación, le hace el Ministerio de Trabajo. Y ahí donde yo tengo mi discrepancia, digo, a mí me parece que hay una preexistencia y que en todo caso ese acto de inscripción es un acto meramente declarativo de reconocimiento de una preexistencia anterior en los hechos, y que sin embargo sí le podríamos reconocer el carácter constitutivo de un acto administrativo cuando en el diseño de nuestra ley 23.551 se le asigna algo que se denomina personería gremial a una organización que es la que tiene mayor cantidad de afiliados cotizantes, y entonces ese sí es un acto, a mi modo de ver, constitutivo, porque ese acto administrativo lo que hace es el reconocimiento, la constitución de una organización como la más representativa de un sector. Pero entonces yo diferenciaría este acto de inscripción como meramente declarativo de una preexistencia del acto de otorgamiento de la personería gremial como un acto administrativo, pero sí, en este caso, constitutivo de ¿qué? De ser la entidad con mayor cantidad de afiliados cotizantes, y en esa condición la de representar el interés colectivo, que es un dato sumamente relevante para el derecho colectivo del trabajo. En resumidas cuentas, ya para ir a lo que quiero tratar hoy, nosotros tenemos dos pilares de la organización sindical argentina. Un pilar que está centrado sobre una especie de apalancamiento, si queremos, sobre la forma organizativa. Y la forma organizativa apalancada por la ley 23.551 es aquella que nuclea a trabajadores conforme a la actividad, sindicatos verticales, esto es, nucleados a través de una organización que no distingue a su interior las distintas tareas que cumplen trabajadores al cabo de, o en el marco de esa actividad. No sé, siempre podemos utilizar muchos ejemplos, pero trabajadores bancarios de comercio no se distingue las tareas distintas que nosotros vemos cumplir. Es decir, hay un sindicato de trabajadores bancarios, un sindicato de trabajadores de comercio, un sindicato de trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, de SMATA, es decir, ahí hay un sindicato de actividad que nuclea
en forma indistinta respecto de las distintas tareas que se cumplen en una empresa, en un establecimiento de producción de bienes o de otorgamiento o que brindan simplemente servicios. Y por otro lado, tenemos dos formas organizativas más, que es la del sindicato de oficio y sindicato de empresa, que están notoriamente desfavorecidos en el tratamiento legislativo en punto a el desplazamiento de personería gremial, porque para poder efectuar un desplazamiento de un sindicato de actividad a uno de oficio o a uno de empresa, las obturaciones que coloca la ley son muy importantes y esas obturaciones de la ley han sido cuestionadas como atentatorias de la libertad sindical. Entonces, ese es un engranaje. Sindicato por actividad como organización privilegiada por la ley. Y por otro lado, y olvidándonos, claro está, de este debate gremio-sindicato, sino poniéndonos ya directamente en la ley 23.551, una suerte de organicismo de la ley 23.551 que divide a las organizaciones sindicales en dos. Una organización sindical simplemente inscrita y una organización sindical con personería gremial, que, como recién les decía, es aquella que tiene la mayor cantidad de afiliados cotizantes. El cuestionamiento, en todo caso, que se le ha hecho es a un cúmulo de prerrogativas a la organización sindical con personería gremial que han dejado desguarnecido, sin posibilidad de acción política gremial, a la organización sindical simplemente inscrita, y entonces una serie de cuestionamientos desde el punto de la libertad sindical señalados por la OIT, por el Comité de Libertad Sindical, en particular el Comité de Expertos en convenios y recomendaciones también, y que luego la Corte ha tomado, en la Corte de Nación, en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, han tomado estos criterios y han puesto en cuestionamiento no el diseño en particular del sistema de personería gremial, sino unas prerrogativas que exceden aquello que la OIT ha considerado como precisamente excesivo de un sistema que privilegia un criterio de mayor representatividad, tomándonos de las categorías del propio derecho español, para citar algo del derecho comparado. Voy a nombrar 3 fallos, 4, alguna referencia hice, pero para que ustedes vean dónde es que se puso en cuestionamiento esto. En uno de ellos, año 2008, ATE con Ministerio de Trabajo, lo que se puso en cuestión ahí era quién podía elegir delegados. Los delegados son aquellos representantes sindicales que siguen cumpliendo labores dentro de una empresa, dentro de la administración pública, es decir, que son electos para una representación colectiva, pero que no salen del cumplimiento diario de su labor, sino que continúan cumpliendo su trabajo junto a sus compañeros y que diríamos que es el vaso comunicante más estrecho, más cercano de los trabajadores con su organización sindical y de los trabajadores para poder viabilizar sus reclamos ante los empleadores. En este caso, el diseño de la ley 23.551 le otorga derecho para elegir representantes sindicales solo a aquellos que estén afiliados a la organización con personería gremial, de forma tal que la organización sindical simplemente inscrita no está representada, no tiene capacidad, según el diseño de la ley, para elegir delegados. Entonces, la Corte, luego inclusive de un recorrido contrario a lo que decide la Corte en el 2008, se decide por la inconstitucionalidad de este artículo 41, inciso A de la ley 23.551, y el argumento de esto es, no puede ser que solo pueda elegir representantes sindicales la organización sindical simplemente con personería gremial. ¿Por qué? Porque la simplemente inscrita bajo este criterio de la libertad sindical y de
la idea de que todos los trabajadores pueden estar incorporados a aquella organización que consideren que representa cabalmente sus intereses y que finalmente ese engranaje es que se juega muchísimo de la acción gremial, declaró la inconstitucionalidad de ese artículo. Tiempo después se dictó un fallo que es Rossi Adriana, que está vinculado con lo que yo me voy a detener después un poco más adelante, y que tiene que ver con a quién se le otorga la tutela gremial, es decir, cuáles son los derechos que le asisten a los representantes gremiales, cuáles son las inhibiciones, las limitaciones, las prohibiciones que tienen los empleadores a ese respecto, y si eso nuevamente anclaba solo en los representantes electos por las organizaciones sindicales con personería gremial, o si también podía exorbitar ese privilegio, si es que lo vamos a llamar así, ese derecho, mejor dicho, al representante de la organización simplemente inscrito. Y en ese caso, Rossi Adriana, la Corte, al igual que hizo en ATE con el Ministerio de Trabajo, AT1, dijo que eso era inconstitucional por afectación de la libertad sindical, el artículo 87, 98 y 135. Las recomendaciones 146 también. Luego se dicta el fallo AT2 o AT con Municipalidad de Salta, que cuestiona que la representación del interés colectivo, que en el artículo 31 de la ley, solo le está reconocido a la organización sindical con personería gremial, es decir, la organización simplemente inscripta solo puede representar el interés individual de sus afiliados, pero comprendamos que cuando yo hablo de la representación del interés colectivo, estamos en un orden de representaciones que largamente sale de la idea que nosotros podemos tener en el mandato, por ejemplo, del derecho civil. Esto es una representación de tipo institucional, si queremos, y es una representación del conjunto de los trabajadores afiliados o no afiliados, la condición afiliatoria es algo del orden de lo voluntario, pero que inclusive la representación que se le asigna a la organización con personería gremial es una representación que incluye también al afiliado a otra organización simplemente inscripta. Es decir, el que tiene la personería gremial tiene para sí la representación del conjunto, sin importar en este caso cuál ha sido la adhesión de un grupo de trabajadores a otra organización sindical. En el caso ATE con Municipalidad de Salta es muy interesante porque el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Salta, el Departamento Ejecutivo, había decidido una reducción de remuneraciones. Y en ese caso, quien tenía la personería gremial para cuestionar por representación del interés colectivo esa resolución, ese decreto del Departamento Ejecutivo era el Sindicato de Trabajadores Municipales. El Sindicato de Trabajadores Municipales no hizo nada respecto de esa reducción salarial, y entonces ahí intervino ATE, que funcionaba o fungía como simplemente inscripta, y cuestionó la constitucionalidad de ese artículo. Y la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A, de esta ley, y asignó, diríamos, con no toda la precisión o con toda la claridad o toda la expresividad que hubiera merecido, a mi modo de ver, pero en todo caso lo que dijo es que ese anclar en exclusivo en el sindicato con personería gremial de la representación del interés colectivo también era atentatorio de la libertad sindical y lo declaró inconstitucional. Entonces ahí nosotros tenemos tres fallos en los cuales los derechos con exclusividad otorgados a la organización sindical con personería gremial son puestos en cuestión por la Corte, respecto de la elección de delegados, respecto de las tutelas de las que deben gozar los representantes sindicales y respecto de la representación del interés colectivo. Lo mismo hizo la Corte cuando discutió, lo dejamos para el último encuentro,
cuando discutió la titularidad del derecho de huelga, en el caso Orellano con Correo Argentino, y en ese caso lo que hizo la Corte fue definir, y me parece a mí que está en línea con sus propios precedentes anteriores, que la titularidad del derecho de huelga, esto es, del convocar, del derecho del conflicto, de convocar una huelga, no solo ancla en el sindicato con personería gremial, sino que también es una posibilidad, un derecho que le asiste a la organización sindical simplemente inscrita. Entonces esto se pone en línea con los otros tres fallos anteriores. Esto es, cuando el diseño de la ley va anclando derechos que la propia OIT considera como excesivos respecto de un sistema de mayor representatividad, la Corte dice, no, esto es contrario a la libertad sindical. En 4 fallos así lo marca. Pero luego hay un fallo que de alguna manera, al menos esto es lo que a mí me resulta de su lectura, entra en alguna zona de contradicción, en tanto y en cuanto al definir la titularidad del derecho a la negociación colectiva, que es el 31 inciso C o 3, no me acuerdo, de la ley 23.551, dice en ese caso que, en el caso Ademus, ahí dice que ese derecho le corresponde con exclusividad a la organización sindical con personería gremial. Es decir, los fallos anteriores había hecho como una especie de ampliación de los sujetos que tenían derecho de acción gremial, para elegir para elegir delegados, para gozar de la tutela, en el caso de los representantes gremiales, para cuestionar o para representar el interés colectivo y para convocar a un conflicto, a una huelga. Pero sin embargo, en este caso, retoma de alguna manera el diseño de la ley, revoca los fallos anteriores diciendo que lo que ella había hecho, la propia Corte, era declarar la inconstitucionalidad del 31 inciso A, que era la representación del interés colectivo, pero que en modo alguno eso puede interpretarse como una especie de razonamiento que nos lleva a cuestionar el 31 inciso C, que es la titularidad para la negociación colectiva. A mi modo de ver, ahí hay una especie de reversa de sus anteriores criterios en tanto y en cuanto la representación del interés colectivo del inciso A de ese artículo 31 no puede ser comprendido si no alcanza, si no está dentro de su continente la propia negociación colectiva. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva diríamos que es un elemento central de la acción gremial. Además, el artículo 31 dice exclusivamente, se los leo para que digan lo que dice textualmente, dice, son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial, y el inciso C dice, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. La Corte ahí utiliza una especie de, nuevamente recurre a el criterio de la OIT, que el criterio de la OIT es el que debe tener prioridad en la negociación colectiva, y en realidad, en puridad, el artículo 31 no habla de prioridad, sino habla de exclusividad. Entonces la Corte de alguna manera lo que pretende es decir que donde dice exclusividad debe leerse prioridad, pero a mí me parece que esto se pone en contradicción con sus anteriores precedentes, pero además de ponerse en contradicción con sus anteriores precedentes, el artículo habla de la exclusividad. Y la exclusividad y la prioridad no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la prioridad podría haber habilitado, esta es mi interpretación, una especie de representación que de alguna manera estableciera algún criterio de proporcionalidad. La idea que tengo es, más allá de la discusión de la negociación colectiva o de la representación de los intereses colectivos, es que hay 4 fallos que van en un sentido y un fallo que va en un sentido contrario, y que es un elemento muy vital en la acción gremial sindical, cual es la de la negociación colectiva.
Dicho esto, yo ahora quiero pararme en el análisis de algo muy relevante para la acción sindical, cuál es el título 12 de la tutela sindical, que comienza con el artículo 47, pero que yo de exprofeso voy a dejar el artículo 47 para el final. ¿Por qué? Porque ese es un dispositivo que podríamos denominar exótico, extraño al diseño originario de la ley, y que viene inserto desde de alguna manera tomado desde la legislación española, que en la Ley de Regulación de la Jurisdicción Social tiene un artículo que tiene toda la semejanza de esto con mayor amplitud. ¿Por qué? Porque en nuestro país, al momento, el proyecto se elevó con un diseño y al momento de la sanción en el Congreso fue acotado. A mi modo de ver, ese acotamiento no alteró el sentido interpretativo del artículo, pero lo vamos a ver sobre el final. Quiero analizar primero los artículos 48 a 52, porque son el reflejo, estos artículos, del diseño de protecciones establecido por el legislador ordinario, por el Congreso de la Nación, en punto a esta estructura que yo les estaba diciendo, que es la estructura de la organización simplemente escrita y la organización con personalidad. Todo el diseño de la tutela de esta ley está encaminado en otorgarle derechos, nuevamente, insisto con esto, a la organización sindical con personalidad gremial, y en este caso, respecto de la tutela, como la protección de los representantes sindicales, encaminada a quienes actúen como representantes precisamente de estas organizaciones con personalidad gremial. Entonces vamos a ver, yo voy a ir leyendo algunos artículos y voy a hacer algunos apuntes, y luego me voy a detener muy particularmente en algo que se denomina la acción de exclusión de la tutela sindical, para que entre todos podamos analizar el diseño de ese artículo 52 y el decreto reglamentario, que es el decreto reglamentario 467 del 88, que a través del artículo 30 reglamenta este artículo y que, a mi modo de ver, debe ser cuestionado desde muchos aspectos. Entonces quiero que lo analicemos muy bien en detalle. Les voy leyendo lo que dice el artículo 48. Dice: los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales, con personería gremial, ahí aparece nuevamente, con personería gremial, no dice de la simplemente inscrita, en organismos que requieran representación gremial o en cargos políticos en los poderes públicos, que dejaren de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de una licencia automática sin goce de haber a la reserva del puesto de trabajo y a ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa del despido. El tiempo de desempeño de dichas funciones será considerado periodo de trabajo a todos los efectos, salvo para determinar el promedio de las remuneraciones. Los representantes sindicales en la empresa, elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley, continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediure justa causa. Primero, entonces, el artículo 48 nos habla de dos sujetos distintos. El representante gremial o sindical, vamos a ponerlo sindical, conforme el diseño organicista de la 23.551, que es electo, imaginemos, secretario gremial, secretario general, alguien que es electo en un proceso electoral y que esa elección determina que vaya a cumplir funciones de conducción en esa organización sindical y deja de trabajar, deja de cumplir labores en el lugar que es la fuente material de su representación colectiva.
Entonces, esos trabajadores dejan de prestar servicios, se les debe mantener el puesto de trabajo, se les debe mantener el puesto de trabajo en forma inclusive ultraactiva 1 año después de finalizado su mandato, y solo pueden ser removidos, después lo veremos cuando analicemos el 52, solo pueden ser removidos de esa tutela cuando mediara justa causa. Después veremos la situación. Luego, dice que el tiempo es considerado tiempo de trabajo, salvo a los fines del promedio de las remuneraciones. Las remuneraciones le son abonadas por la organización sindical, no por el empleador. Pero reparen ustedes en el último párrafo del artículo 48, que ya no habla de aquel trabajador que va a la conducción de la organización sindical, sino que habla de los delegados, porque dice: los representantes sindicales en la empresa, elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41, continuarán prestando servicios. Esos son los delegados, es decir, aquel trabajador que es electo y que es electo, pero continúa cumpliendo sus labores. Y respecto de estos trabajadores, pero ya veremos que es respecto del conjunto de los representantes sindicales, ya la ley dice qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que no puede hacer el empleador. El empleador no puede suspenderlo, modificar sus condiciones de trabajo, ni despedirlo durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato, y hasta 1 año más, nuevamente una ultraactividad de esa representación colectiva, salvo que mediare justa causa. Entonces, quedémonos con esto. El 48 nomina distintos sujetos, y el párrafo final del 48 nos empieza a hablar de las acciones prohibidas del empleador, del empresario. ¿Qué es lo que no puede hacer? O en todo caso, si lo quiere hacer, veremos cuál es el procedimiento que le habilita la ley para poder acometer alguna de estas acciones, que nuevamente resumo en: no lo puede suspender, no lo puede despedir, no le puede alterar las condiciones de trabajo. Luego veremos si quiere hacer algo de esto, si hay una justa causa, cuál es la manera que puede acometer estas circunstancias. El artículo 49 establece como requisitos de forma, si queremos, dice: para que surta efecto a la garantía antes establecida, se deberá observar los siguientes requisitos: que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales, y que haya sido comunicada al empleador la comunicación supervisada mediante un telegrama o carta documento en forma escrita. Bien, requisito de forma, hay alguna discusión acerca de la forma de comunicación, si aún en ausencia de una comunicación por un telegrama, una forma escrita, esta podría encontrarse suplida por un conocimiento pleno del empleador. Hay opiniones en diversos sentidos. Claramente, si tuviéramos que asesorar a una organización sindical, en este caso a un trabajador electo, lo que hay que hacer es comunicar formalmente, digo, para evitar entrar en una disputa interpretativa sobre un artículo, en este caso el 49, el último párrafo, que pareciera que taxativamente establece eso y que podría ser materia de otra interpretación. El artículo 50 nos establece un tiempo desde el cual empiezan a regir las protecciones de los representantes sindicales. Y dice: a partir de la postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, retengamos esto, cualquiera sea dicha representación, es decir, no necesariamente tiene que ser un delegado, no necesariamente tiene que ser el secretario general, el secretario de acta, puede ser inclusive, esto ha estado debatido en doctrina y en jurisprudencia, puede ser un representante suplente, a una paritaria, a una negociación colectiva, es decir, la idea de un tono amplio de sujetos comprendidos en esta protección. Vuelvo sobre el artículo, entonces: a partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador, y acá van a ver que se repite lo que dijo el último párrafo del 48, el trabajador no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo por el término de 6 meses. Esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada,
según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes, lo propio podrán hacer los candidatos. Es decir, es una acción de comunicación del orden de lo colectivo, pero que también puede recaer en los propios representantes en términos individuales. Reparemos en esto, dice, esta es una protección de 6 meses a aquel que es un candidato, alguien que se postula a una representación colectiva, y dice, esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. Ahora les quiero leer el artículo 29 del decreto 467 del 88, que reglamenta este artículo, para que ustedes presten atención a lo que dice. El trabajador se tendrá por postulado como candidato al momento en que el órgano de la asociación sindical con competencia para ella tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca de su oficialización. La asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos dependientes estén postulados, indicando los datos personales, el cargo al cual aspiran y la fecha de recepción. Deberá asimismo emitirse para cada candidato que lo solicite un certificado en el cual consten dichas circunstancias. Este certificado deberá ser exhibido al empleador por el candidato que comunique por sí su postulación. Y acá viene un aspecto, a mi modo de ver, interesante que querría ver cómo les resulta a ustedes. Se considerará definitiva la decisión de no oficializar una candidatura cuando ella agote la vía asociacional. Es decir, intento presentar una lista a la Junta Electoral. Habitualmente esa Junta Electoral está en administración de quien ejerce el oficialismo. Dice el artículo 50 que la protección cesará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. Y esto, que tiene una especie de tono abierto, una indefinición acerca de cuándo se entiende que no ha sido oficializada definitivamente o cuándo ha sido oficializada definitivamente, el decreto reglamentario en el artículo 29 dice que se considera definitiva la decisión de no oficializar una candidatura cuando ella agote la vía asociacional. Es decir, si la Junta Electoral no convalida la presentación de esa lista, según este decreto reglamentario, ahí estaríamos en un agotamiento y por lo tanto cesarían los efectos de esa que le otorga el artículo 50 a quien se postula. A mi modo de ver, ahí hay un problema del orden de la libertad sindical. Creo que esto es contrario al artículo 87, al 98. También a un criterio que la Corte ha remarcado en muchísimas oportunidades, que es la idea del orden de lo democrático. Y el orden de lo democrático está compuesto por muchos factores, pero uno es la posibilidad de competir, de poder participar de un proceso electoral. Y entonces, considero, primero que ahí hay una violación del artículo 99, inciso 1, esto es una excepción reglamentaria. Pero por otro lado, razonablemente, quien no logra la oficialización en esa vía asociacional debería poder acceder a cuestionar esa falta de oficialización ante un órgano independiente, en este caso le hace ante el Poder Judicial, porque si no me dejan al margen del propio, de la garantía del debido proceso, es decir, de que yo pueda llevar mi reclamo a un órgano judicial y que ese órgano judicial pueda definir si está bien o no oficializada la cuestión. Esto fue materia inclusive de un debate, en un caso Borda con Utgra, y que se utilizó el dispositivo del artículo 47, al que después me voy a referir,
Y la Corte dijo en ese caso que en modo alguno ese artículo 47 habilitaba a que el proceso electoral que se había llevado adelante sin la posibilidad de participación de esa lista, que no había sido oficializado, en modo alguno el artículo 47 podía retomar, volver atrás el estado de cosas y nulificar el proceso electoral y convocar a un nuevo proceso electoral, que es lo que sí había hecho la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entonces, adviertan que ahí hay un orden, a mi modo de ver, en el plano de una infracción constitucional del 99, de un ataque a la libertad sindical y del orden propio de lo democrático, organización sindical libre y democrática. Esto es, lo democrático es propio del Estado de Derecho, entonces yo creo que bien puede cuestionarse. Luego, como si esto no fuera poco, dice que igual efecto a la no oficialización de la que veníamos hablando recién, producirá la circunstancia de que el candidato incluido en una lista oficializada obtenga un número de votos inferior al 5% de los votos válidos emitidos. Es decir, nuevamente, el Poder Ejecutivo, en el año 88, lo que hace es incorporar algo que no está en la ley. Y entonces dice que aquel candidato oficializado que pudo competir, pero que obtuvo menos del 5% de los votos, ingresa en la zona de ausencia de protección de la tutela. Y esto, como vemos en el artículo 50, no está planteado en ningún término. Nuevamente, a mi modo de ver, hay un cuestionamiento para hacer desde el punto de la libertad sindical, desde el orden democrático y de la alteración de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, esto es, de reglamentar las leyes sin establecer excepciones reglamentarias. El artículo 51 establece como una especie de excepción a lo que yo vengo diciendo hasta ahora, que es la estabilidad en el empleo. Es decir, ustedes piensen que los representantes sindicales, para insistir con esto, no pueden ser despedidos ni suspendidos ni alteradas las condiciones contractuales, pero particularmente no pueden ser despedidos, no podrán ser invocados, la estabilidad del representante sindical no puede ser invocada en caso de cesación de la actividad del establecimiento o de suspensión general de tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión de actividad general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos, y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley. Entonces, dos consideraciones sobre este artículo. La primera de ellas es que si hay un cese del establecimiento, estos derechos de estabilidad se ceden. ¿Por qué? Porque precisamente la fuente material de la representación ya no es invocable por el cierre del establecimiento. Primera circunstancia. La segunda circunstancia, si la suspensión de actividades no es general, ahí entramos nuevamente en algo a lo que analógicamente estudiamos cuando estudiamos derecho individual del trabajo, que es el orden de suspensiones o despidos por causa de crisis económica. Entonces, debe estarse a los que tengan, utiliza dos variables la ley de contrato de trabajo. Una variable que es la antigüedad del empleo, vamos a medir la antigüedad en un periodo, en una ventana de 6 meses, pero además agrega un elemento bien interesante para la discusión doctrinaria y jurisprudencial, que es el concepto de carga de familia. Es decir, aquel que tenga mayor carga de familia va a ser sujeto preferido para mantener la relación de trabajo en el marco de una falta o disminución de tareas o un supuesto de fuerza mayor que no tenga aviso de lo temporáneo, sino que sea estructural. Entonces, en ese caso hay una especie de trabajo en conjunto que nosotros analógicamente podemos remitir a artículo 217, 218 y también a el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo no sé si hasta acá
está bien, porque ahora vamos a entrar en el artículo 52. Si sobre esto que yo expliqué hay algo que ustedes me quieran consultar, alguna duda, alguna inquietud, paramos, explicamos esto y si no, ya vamos al 52. Bueno, seguimos entonces. De ser posible, si lo tuvieran a mano, me gustaría que ustedes vayan leyendo conmigo el artículo 52. ¿Por qué? Porque ese artículo 52, cuando nosotros lo analizamos, siempre hacemos una especie de un ejercicio de poner el texto del artículo 52 y el artículo 30 del decreto reglamentario 467 del 88, para ver de qué forma el Poder Ejecutivo en ese momento diseñó la reglamentación de ese artículo. Entonces yo voy a ir leyendo por partes y vamos a ir analizando cada una de las secuencias para que vean ustedes de qué manera se incorporan situaciones novedosas, a mi modo de ver, notoriamente inconstitucionales. Bien, el artículo 52 dice: los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50. Recuerden, artículo 40 son los delegados, los representantes sindicales en la empresa. El 48 es el artículo que referí, aquellos que son electos para un cargo de representación o, nuevamente por el último párrafo, los representantes sindicales en la empresa. Y el 50, que es el trabajador que se postula. Entonces, los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley no podrán ser suspendidos, despedidos, suspendidos, ni en relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo si no mediante resolución judicial previa que los excluya de la garantía conforme procedimiento establecido por el 47, que es un procedimiento sumarísimo. Vamos hasta ahí primero. Nuevamente aparecen, me detengo un poquito, un momento, en las acciones prohibidas. Es decir, frente a entendamos esto, que estamos hablando del diseño de la ley que ha sido puesto en cuestión por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por el Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones, pero también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, además de otras instancias, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es el diseño que le otorga derechos con exclusividad a la organización sindical con personalidad gremial y consecuentemente a sus representantes. Entonces dice que respecto de ellos no pueden ser despedidos, ni suspendidos, ni alteradas las condiciones de trabajo. Pero cuando hoy leímos el artículo 48, en dos oportunidades, en el final del primer párrafo del 48 y en el final en el último párrafo del artículo 49, nos dice, salvo que mediare justa causa. Y entonces, nosotros tenemos que considerar qué se entiende por justa causa, y ahí hay un abanico de acciones posibles que podrían ser el objeto de una petición por parte del empleador de una exclusión de tutela. Un módulo de aproximación a lo que se entiende por justa causa nos lo va a dar el incumplimiento contractual grave del artículo 242 de la LSD, que tiene que ser, debe ser un hecho contemporáneo y debe haber proporcionalidad. Pero recordemos siempre que a los fines de valorar el concepto de la injuria, no todo incumplimiento tiene la característica, o mejor dicho, a los efectos de valorar un incumplimiento, no todo incumplimiento constituye una injuria validante de una extinción del contrato de trabajo ni validante de una suspensión. Habrá que ver de qué caso se trata, pero cierto, nosotros siempre postulamos esto, la idea de que no debe leerse incumplimiento
como injuria, sino que habrá que ver en cada caso la gradación, la contemporaneidad, la proporcionalidad, y a partir de ahí analizar la situación. Entonces, un supuesto es el del incumplimiento contractual, que tiene que ser, para el despido, grave e impeditivo de la continuidad del vínculo laboral, o una suspensión que tenga una menor gravedad que la que establece o que habilita la posibilidad extintiva del contrato de trabajo, pero que también debe tener una gravedad X, menor obviamente que la del despido. Esto es en principio lo que acontece, aun cuando el empleador tiene alguna discrecionalidad en tal sentido, y debe ser contemporánea, proporcional. Ahora bien, también nosotros nos podemos encontrar con otros supuestos distintos de la justa causa. Y un supuesto de la justa causa podría ser, por ejemplo, lo que establece el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto establece que en los supuestos de incapacidad absoluta, un trabajador con una incapacidad absoluta que torna imposible el cumplimiento del objeto del contrato, implica la extinción del vínculo. Y entonces, si esa incapacidad es absoluta, en la regulación del 208 al 212 para las enfermedades inculpables, podríamos pensarlo con la misma rigor respecto a los accidentes y enfermedades del trabajo, esto es, en tanto y en cuanto haya una imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato, habrá que ver luego cada caso de qué se trata la representación del colectivo. En ese caso podríamos habilitar un supuesto de extinción. Podríamos, lo digo con potencial. Siempre, siempre, pensando en que todo esto debe ser sometido a un procedimiento previo, el procedimiento de exclusión de tutela. Luego, podría ser también suspensiones por causas económicas, falta o disminución de trabajo, como la construcción que se ha hecho sobre la falta de disminución de trabajo es trayendo algún instituto del derecho civil, cual puede ser la ruptura del sinalagma contractual, esto es, hay una ruptura de los equilibrios contractuales y no hay una imposibilidad de dar tareas, sino que hay una ruptura del equilibrio del contrato. O la fuerza mayor como un supuesto distinto, a veces se trabaja como conceptos sinónimos, me parece que es un error porque remite a consideraciones bien distintas, y que en este caso debería tornarse en la imposibilidad de dar tarea. Entonces, en este caso también podría ser habilitante de una situación de esta naturaleza, es decir, de que el empleador pueda promover un proceso de exclusión de tutela. Luego, dice que tampoco, no pueden ser despedidos, no pueden ser suspendidos, y tampoco se le pueden alterar las condiciones contractuales. Y entonces, ahí tenemos que remitirnos al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que establece precisamente cuáles son, que hay un ejercicio, hay una legitimación del empleador para variar algunos elementos del contrato y que podría tener una lógica razonable en tanto y en cuanto los servicios, los procesos productivos, los procesos de producción de servicios se modifican, y entonces en ese marco del poder de organización de la empresa el empleador podría acometer esos cambios, en tanto esos cambios no alteren elementos estructurales del contrato, ni afecten material ni moralmente al trabajador, y que sean razonables. Es decir, nuevamente habrá que juzgar esta situación de la justa causa para las tres situaciones que yo les estoy nombrando, y en este caso con revisiones al 242, al 218 o 217, no recuerdo ahora, al 247, al 66 de la LCT, al 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, tenemos que hacer como una suerte de integración normativa para componer el estado de cosas y saber si la justa causa que se invoca es receptable o no. Bien. Este procedimiento previo de exclusión dio materia a un debate muy importante que se terminó resolviendo en un fallo Fate con Ottoboni acerca de si se trataba de un proceso de exclusión de la tutela sindical
que solo atendía en un primer tramo que no hubiera en la decisión del empleador la conducta que le está vedada, cuál es el ataque a la libertad sindical, esto es, algo del orden de la protección de lo colectivo, al trabajador per se, por su condición de representante de un colectivo, es decir, que lo involucra a él, pero que involucra también necesariamente a un colectivo de trabajadores. Y entonces como que había un proceso que de alguna manera se dividía en dos tramos. Un proceso de orden cautelar, en la cual lo que se decidía es que no se verificaban los elementos del comportamiento antisindical, entonces que el empleador podía acometer estas acciones, despedir, suspender, alterar las condiciones de trabajo, y que luego quedaba para el final del debate si efectivamente esas causas existían. Es decir, si íbamos a discutir ya no el orden del derecho colectivo del trabajo, sino el orden de lo contractual, del contrato de trabajo de ese trabajador afectado por la decisión de la empresa. Otro criterio que sustentaba la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre otros, ¿cuál era? El de un proceso de conocimiento pleno. Esto es, que en un solo proceso se discute y se resuelve todo. Esto es, si hay un atentado, si hay una práctica del empleador que pretende atentar contra la libertad sindical como derecho humano fundamental, a la vez de analizar las causas invocadas y resolver en un solo proceso sumarísimo toda la situación, no un proceso dividido en dos situaciones. Y una tercera posición que podemos calificar como intermedia, la cual nuevamente de alguna manera era una especie de verificación que se hacía de que no hubiera un comportamiento del orden de la afectación del valor principal defendido en este caso, cuál es el de la libertad sindical. Finalmente, la Corte de la Nación, luego la Corte de la Provincia, toma este criterio, resuelve que, enfate con Ottoboni, que este es un proceso único, es decir, un proceso sumarísimo abreviado en el cual se resuelve el total de las situaciones. Esto es, que no hay un comportamiento antisindical y luego la justa causa de las decisiones que pretende tomar el empleador. Esto es, si había justa causa para la suspensión, si había justa causa para la extinción del contrato de trabajo, si había justa causa para la alteración de elementos estructurales del contrato. Esta es la primera parte. El segundo, dentro del primer párrafo del artículo 52, aparece algo del orden de lo cautelar. Dice el artículo, el juez o tribunal interviniente a pedido del empleador podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con carácter de medida cautelar cuando la permanencia del cuestionado en su puesto de trabajo o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Es decir, el empleador inicia un proceso de exclusión de un representante sindical y concomitantemente con ello, no necesariamente inmediatamente, pero sí cuando surja alguna circunstancia, que es la que marca el artículo 52, puede decirle al juez que dicte una medida cautelar para que corra de la empresa a este representante sindical, lo saque de la empresa, disponer la suspensión de la prestación laboral. Notoriamente, esta suspensión de la prestación laboral no puede dirigirse sino a otro, que es el delegado. ¿Por qué? Porque el delegado precisamente es electo por sus compañeros de trabajo, pero continúa trabajando. Pero adviertan esto, dice, cuando la permanencia del cuestionado, en este caso del delegado, en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Les pido que se queden con esto. Seguridad de las personas o bienes de la empresa. Y un peligro, pudiera ocasionar un peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Adviertan ustedes que hasta ahora nosotros estamos en el plano de la acción jurisdiccional. Es decir, un empleador decide remover la tutela, luego de decidir remover esta tutela, inicia un proceso y al interior de ese proceso lo que puede hacer es pedir una medida cautelar. ¿Bien? Pero siempre en el marco de lo jurisdiccional.
El segundo párrafo del artículo 52 nos dice esto. La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior dará derecho al afectado a demandar judicialmente por vía sumarísima la reinstalación en su puesto de trabajo con malos salarios caídos durante la tramitación judicial o el restablecimiento de las condiciones de trabajo. Es decir, acometida la acción del despido, de la suspensión o de la alteración de las condiciones contractuales, lo que puede hacer el representante sindical es iniciar una acción para que todo esto vuelva atrás. Le dice al juez, vuelva atrás el estado de cosas. ¿Por qué? Porque se violó el deber primario de pedirle a un juez una exclusión de tutela, y entonces, como el empleador violó ese procedimiento imperativo, el trabajador afectado, representante sindical, lo que hace es decir, bueno, mire, vuelva atrás con esta situación, entonces, por vía sumarísima, es lo que puede plantear. El párrafo tercero dice, si se decidiese la registración, esto es en el caso del despido, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme las disposiciones del artículo 666 bis del Código Civil durante el periodo de vigencia de la estabilidad. Esto es una sanción combinatoria por revisión al viejo código. ¿Por qué? Porque ordena la reinstalación y el empleador no cumple. Y por último, el párrafo cuarto nos dice esto. El trabajador, salvo que se trate de un candidato en electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieran correspondido durante el tiempo faltante del mandato y un año de estabilidad posterior. Es decir, hay como una especie de bifurcación del derecho que tiene el representante sindical. Por un lado, si el empleador decidió avanzar con las medidas vedadas que le veda el artículo 52, sin, obviamente son vedadas en tanto y en cuanto no hubiera hecho el procedimiento de exclusión previa, en ese caso puede decirle, o yo pido la reinstalación o el restablecimiento de las condiciones contractuales alteradas, si estamos en un supuesto del artículo 66, pero también ese trabajador puede considerar a esa acción como una injuria grave del 242 por un incumplimiento y por lo tanto, como incumplimiento, extinguir el contrato de trabajo y reclamar las indemnizaciones que le correspondan por el despido, como despido arbitrario, más todos los salarios del tiempo de estabilidad que le hubiera correspondido, habrá que ver si son 2 años, 4 años, y además un año de sueldos posteriores, porque recuerden ustedes que las protecciones tienen una especie de ultraactividad de un año posterior a la finalización del mandato. Luego, este párrafo, este último cuarto párrafo, dice, si el trabajador fuera un candidato no electo, tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al periodo de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones. Ahí pareciera que establece una suerte de distinción que contradice el propio artículo 50, porque distingue el candidato electo del candidato no electo, y entonces hay una discusión en doctrina y en jurisprudencia sobre si el candidato no electo tiene derecho a considerarse despedido en forma directa, si tiene derecho a una acción de reinstalación. A mi modo de ver, la situación debería ubicarlos, tratándose precisamente de una prohibición. El núcleo de todo esto es el no atentar contra la libertad sindical y que el empleador no acometa acciones de discriminación por el orden sindical, de manera tal que cuando el artículo 52 empieza una especie de disquisición entre el trabajador electo y el trabajador no electo, a mí me parece que ingresa en un plano de tratamiento diferenciado, que es precisamente lo que estamos intentando evitar en esta regulación. Por último, el último párrafo del artículo 52
Dice, la promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnizaciones y salarios caídos allí previstos. El curso de la prescripción comenzará una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos. Bien, un supuesto de prescripción y de corrimiento del inicio del cómputo. Ahora vamos a leer con detalle, y ahí sí querría que ustedes advirtieran, a ver si encuentran consonancia o no entre el artículo 52 que yo les acabo de leer y la reglamentación que hace el Poder Ejecutivo en el artículo 30, insisto, de este decreto 467 del 88. Dice el primer párrafo. Recuerden ustedes que nosotros en la segunda parte del primer párrafo establecía que el empleador que promovía una acción de exclusión de tutela podía pedir una medida cautelar. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales podía pedir la medida cautelar? Era que la permanencia del cuestionado en la sede de la empresa o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Esos eran los riesgos que habilitó el legislador en el tratamiento parlamentario. Luego, cuando nosotros leemos lo que dice el decreto reglamentario, nos encontramos con esto. La medida cautelar prevista en el artículo 52, párrafo infin, podrá ser requerida por el empleador en el momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa, trabajadores, consumidores, proveedores, usuarios. Los bienes, ya sean estos materiales, inmateriales, usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa o el eficaz funcionamiento de ésta, siempre que dicho peligro se evite o reduzca con la suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad. ¿Qué consonancia encuentran ustedes, o disonancia en todo caso, entre lo que dice el artículo 52 y lo que dice el decreto reglamentario? Dice lo mismo, dice algo distinto, amplía con excepciones reglamentarias. ¿Cuál sería el cuestionamiento que le podríamos hacer? Alguien que me ayude un poco. Bueno, voy yo con mi criterio. Luego espero que alguno de ustedes me contradiga o opine lo que considere. Si el artículo 52 decía que esa medida cautelar se podía solicitar al juez cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Luego, el decreto reglamentario amplía notoriamente el elenco de conductas que serían o que posibilitarían el pedido de la medida cautelar. Tanto que nos dice que es en el momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa. Y antes nos había dicho que se desempeñen en la empresa. Ahora nos dice se desempeñen o no en la empresa. Trabajadores, consumidores, proveedores, usuarios. Los bienes, antes nos había dicho que eran los bienes de la empresa. Los bienes, ya sean estos materiales o inmateriales, y ahí entramos en una complejidad grande. Lo de los materiales e inmateriales. Queremos aún complejizarlo más. Bienes usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa. Entonces, insisto con este concepto, el elenco de conductas que como peligro potencial podrían afectar
el desempeño de la empresa, ya no es en tanto y en cuanto se ponga en riesgo a las personas o a los bienes de la empresa, sino una serie de conductas que pareciera que por afuera de eso no hay nada. Prevé todas las conductas posibles y entonces a mí me parece que la utilización de conceptos tan elásticos es un enorme problema, sobre todo cuando esto debe ser de interpretación restringida. ¿Por qué? Porque lo que está en la base de la discusión es, insisto, el derecho humano fundamental a la libertad sindical, y no hay libertad sindical, o está muy cuestionada o muy restringida, si es que las posibilidades que tiene luego el empleador de poder pedir determinada exclusión de un representante sindical se amplía de manera tal que la limitación se torna muy ostensible. Entonces, a mí se me representa que esto puede ser cuestionado por muchos lugares. Por un lugar, por el artículo 99, inciso 1, esto es la alteración sustancial de la ley. Entonces, es violatorio del 99. Ricardo Cornaglia dice que además también sería violatorio del 99, inciso 2 o 3, esto es la prohibición del Poder Ejecutivo de dictar medidas legislativas. Por otra parte, esta reglamentación, a mi modo de ver, no comporta el ejercicio, no superaría el control de razonabilidad de las leyes, del artículo 28. En el encuentro anterior, yo referí que la Corte, en el caso Sipova, consideró, por revisión a una opinión consultiva 6 del 86, que los decretos reglamentarios eran normas materiales. Esto para validar una reglamentación que hizo la provincia de Buenos Aires, que sería fuente de derecho en todo caso de por qué negar o rechazar la sindicalización, en este caso de este Estado provincial. Y entonces, si conforme los criterios de la Corte, esta es una norma material, por revisión, insisto, a la opinión consultiva 6 del 86 que hace la propia Corte, entiendo que ese decreto reglamentario, como norma material, debe estar o debe poder soportar el tamiz del control de razonabilidad del 28. Pero como además considero que es del orden absolutamente regresivo, hay un trabajo muy importante, muy interesante, hecho por Abramovich y Curtis, en los cuales ellos consideran que cuando hay una norma de carácter regresivo, y notoriamente esta lo es, respecto de lo que establece el artículo 52, el control de razonabilidad de las normas regresivas es un control agravado. Esto es, ya no hay, si bien en el control de razonabilidad hay variantes de reglamentación de los derechos, en tanto no se altere la sustancia del mismo, cuando estamos en presencia de una norma de carácter regresivo, ese control de razonabilidad actúa en un plano mucho más agravado e incluso eso implicaría una especie de corrimiento de la carga de la prueba, de la justificación, que no había otra manera distinta de regular este dispositivo, y a mí me parece que sería inexplicable en modo alguno esta situación. Pero además de eso, son contrarios al convenio 87 de la libertad sindical, al convenio 98, al convenio 135 de representantes sindicales y a la recomendación 146 de OIT. Es decir, si tuviera que acometer un cuestionamiento constitucional a esta reglamentación, lo haría por estas tres vías, en forma acumulativa. Por violatorio del 99, por violatorio del 28, y además por ser contrario, no superaría el test del control de convencionalidad por convenios 87, 98, insisto, convenio 135, recomendación 146. Añado a esto, que a su vez dice, termina esto,
o el eficaz funcionamiento de esta. Es decir, que el Poder Ejecutivo en ese momento posibilitó, vía la reglamentación, que pudiéramos, el empleador le pudiese pedir al juez una medida cautelar que excluya al representante sindical de la empresa cuando la presencia de él afecte el eficaz funcionamiento de la empresa. Y tenemos que entender que en el marco de los conflictos colectivos del trabajo, un representante sindical, la acción sindical, la huelga, es en sí misma como una especie de criterio que rompe con alguna lógica del derecho, cual es de que no es lícito causar un daño, pues la huelga es precisamente lo contrario. Hay una licitud de causar un daño, obviamente no cualquier daño, no ir a romper las máquinas, pero hay una licitud en causar un daño en tanto y en cuanto precisamente es la acción de los trabajadores organizados aquella que va a ser lesiva para el empleador para poder lograr finalmente un acercamiento, una posibilidad de composición del conflicto que está en desarrollo. Y entonces, cuando el decreto reglamentario dice o afecte el eficaz funcionamiento de la misma, lo que está diciendo es que se podrá pedir esto y creo que debemos vincularlo notoriamente con la acción del delegado y el conflicto y una suerte de pretensión de tipificación del concepto de huelga que a mi modo de ver no surge del artículo 14 bis, incluso la opinión consultiva, una de las últimas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descalificado, o mejor dicho, ha determinado qué se entiende por huelga y entonces una suerte de tipificación, una nominación determinada, acotada de la huelga, es contraria a este criterio interpretativo de la Corte Interamericana. Lo veremos en su momento. Profesor. Ahora, sí. No, que de todas maneras después, seguramente usted lo iba a leer, pero pone una limitación, justamente esa suspensión del titular de la estabilidad, digamos, porque dice que siempre y cuando el peligro se evite o se reduzca, cuando, o sea, tiene que funcionar esa suspensión, o sea, se debe realmente evitar ese peligro o reducir de alguna manera. Si no, no entraría en juego, digamos, esta suspensión, para la redundancia. Micaela. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero poner el foco es en cómo el Congreso sancionó y dijo, la medida cautelar se puede pedir cuando la presencia de este sujeto, representante sindical, ponga en peligro los bienes o las personas que están en la empresa. Y luego, el elenco de conductas que describe el artículo 30 es de una vastedad en la cual casi no hay conducta que no pueda estar alcanzada por esto. Entonces, digo, a ver, eso es lo que yo quiero marcar, cómo el Poder Ejecutivo altera, en mi interpretación, notoriamente lo que tiene que reglamentar. Habla de un peligro potencial, o sea, sí, me parece súper, sí, como decís vos, muy amplio, o sea, aparte de... ¿Qué es peligro potencial? Peligro potencial ya de todo, de bienes materiales e inmateriales, consumidos, usados, producidos. Y la verdad que ahí entramos en una indeterminación de conceptos muy compleja para el derecho. ¿Por qué? Porque la indeterminación de conceptos precisamente tiene un nivel de complejidad muy grande. Porque además deja lugar a un espacio de interpretación muy laxo. Sí, entonces, aumenta la discrecionalidad, digamos. Totalmente. Entonces, la verdad es que yo creo que el cuestionamiento a esta reglamentación, mi interpretación, he leído la jurisprudencia, la doctrina, no digo que esté mal, simplemente a mí se me ocurre como una idea de que los cuestionamientos deberían ser más abarcativos, más amplios, en el sentido de incorporar no solo la violación del 99, sino de la violación del 28 y los tratados y los convenios de libertad sindical y todos los tratados de derechos humanos incorporados al 75
que establecen como derecho humano fundamental la libertad sindical, y en este caso está comprendida en su continente, inexorablemente, la representación del colectivo que ejercen estas personas. Entonces, yo simplemente quiero poner atención cómo y por dónde, me parece a mí, uno podría cuestionar de alguna manera este dispositivo reglamentario. Luego, quiero que presten atención a cómo continúa este artículo. Dice, recuerden que estábamos en el ámbito de lo jurisdiccional, ¿no? Le estábamos pidiendo a un juez. Estábamos en una acción de exclusión de tutela y le pido al juez que me habilite la suspensión, el corrimiento. Es decir, pensemos en algo como en un orden de causalidades distintas. Una cosa es suspender, despedir, alterar condiciones contractuales, que son las acciones prohibidas, y algo distinto es la medida cautelar, porque la medida cautelar se autoabastece con estas situaciones que dispone la ley. Esto es, la medida cautelar no está tratando el fondo. La medida cautelar que le está pidiendo el empleador le dice, la presencia de este representante sindical puede afectar los bienes de la empresa o las personas de la empresa. Y luego, la misma medida cautelar, en tanto y en cuanto puede afectar esto o el eficaz funcionamiento de la empresa. Es decir, son causas distintas. Hay como una especie de autonomía en esa medida cautelar que no tiene identidad con las causas prohibidas en el artículo 52. Pero luego, el artículo continúa diciendo, el empleador podrá liberar de prestar servicios al trabajador, amparado por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la ley, en cuyo caso deberá comunicarlo dentro de las 48 horas hábiles al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Mantenimiento, y mantener el cumplimiento de la totalidad de los deberes de la ley o convenciones colectivas ponen a su cargo como consecuencia de la relación laboral, así como lo de aquellos que le impone el artículo 44 de la ley de modo directo y de los artículos 40 a 43 como correlato de los derechos del representante, cuando se tratare de un delegado en ejercicio de su función. Adviertan ustedes lo que acontece acá. Ya no le pide al juez, sino que hay como una especie de privatización de la posibilidad de que el empleador libere, dice, y entendamos que libere es un eufemismo, es imponga, le diga al trabajador, al representante, que salga de la empresa. Pero ya no lo hace vía una petición a un juez, a un tribunal. No, lo hace per se. Y entonces el legislador, en este caso el Poder Ejecutivo, reglamenta esto y le pone, podrá liberar, claro, a todos nosotros el concepto de liberación nos remite a otras consideraciones del orden de la historia, si queremos, de la sociología, en orden a cualquier revisión que hagamos a un diccionario, vamos a encontrar que liberar es una cosa distinta de lo que acá surge de este texto, que es una imposición. Esto es, el empleador puede, per se, ya no ante un juez, per se, poner al representante sindical afuera de la empresa. E invierte todo el procedimiento, porque dice que después deberá comunicar al Ministerio de Trabajo. Es decir, acá aparece en escena la autoridad de aplicación, que hasta ahora nosotros no la habíamos visto. Ya no aparece una actividad jurisdiccional, sino que lo que aparece es otro organismo, el Ministerio de Trabajo, al cual deberá comunicarse esta situación. Entonces, adviertan ustedes la gravedad de esta reglamentación. Luego, una suerte de, no sé, como un discurso que solamente puede interpretarse como una franquicia que luego no puede cumplirse. Porque dice que el delegado que es liberado por el empleador de prestar servicios, igualmente podrá cumplir el mandato de representación de sus compañeros de trabajo. Entendamos que alguien que es delegado y que trabaja junto a sus compañeros,
pero que luego es puesto fuera del establecimiento, es muy difícil, es casi imposible pensar cómo va a ser el ejercicio de representación de ese colectivo. Lo que está claro es que ahí se produce un quiebre. Entonces, la ley, el Poder Ejecutivo concede una suerte de representación extramuros de la empresa, pero que es imposible de cumplir. Entonces pareciera que es un discurso al solo efecto justificativo de aquello otro que notoriamente es una desviación de lo que estableció la ley. Y después nos dice, en este supuesto, en el supuesto de la liberación, que debe leerse como imposición, deberá promover dentro de los 15 días, ante juez competente, acción declarativa para que se compruebe la concurrencia de los motivos fundados que autoriza el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, o en su caso, requerir la exclusión de la garantía con el alcance que justifique la causa que le invoca. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá intimar a promover una de estas acciones al empleador que omitiera hacerlo dentro del término si hubiere razones para ello. Adviertan ustedes que pasamos de una acción de exclusión como elemento previo a una acción, un adelanto de jurisdicción de una medida cautelar pedida a un juez, a finalmente que el empleador pueda per se definir, poner extramuro de la empresa al representante sindical, a darle intervención al Ministerio de Trabajo y luego procede a una especie de apertura, una bifurcación de acciones procesales en un reenvío a un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que está diseñado para otra función. Nos reenvía al artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el deber de dar ocupación. Y sin embargo, acá se reenvía el Poder Ejecutivo al 78 como una especie de justificación de por qué no voy a dar la ocupación. O en todo caso, promover una acción de otra naturaleza. Es decir, tengo una acción declarativa de certeza o la acción de exclusión. Es decir, entramos en un problema de bifurcación del orden procesal que genera muchísima confusión y que es notoriamente contrario al propio diseño de mínima del artículo 52. Y luego dice, nos habla de un plazo de 15 días, sin nada del orden de lo previo, y el Ministerio de Trabajo podrá intimar, ni siquiera en términos imperativos, una de estas acciones si el empleador omitiera hacerlo dentro de estos términos, si hubiera razones para ello, es decir, pareciera que el Poder Ejecutivo, y si no hay razones, quizás no lo intimamos nada. Finalmente, el artículo 30 dice, el representante electo en ejercicio del mandato, concluido esta, mientras perdure la estabilidad garantizada, el 52 podrá, en caso de que el empleador lo despidiere, suspendiera o modificare a su respecto las condiciones de trabajo, colocarse en situación de despido indirecto, si el empleador no hiciera efectivo, bueno, de alguna manera, lo mismo que ya habíamos visto en la anterior. Entonces yo quiero que ustedes adviertan cómo, si nosotros ponemos el artículo 52 acá, y colocamos el texto del artículo 30 del decreto reglamentario, nos vamos a encontrar con una disonancia del texto muy notoria, y entonces esa disonancia deberemos mirarla a la luz, o tamizarla a la luz, de este concepto de libertad sindical, de que la representación del colectivo está en el núcleo, en el centro de la representación sindical, y que a su vez es una reglamentación notoriamente violatoria del artículo 99 y del artículo 28 de la Constitución. Entonces, hasta ahí vamos con este diseño del artículo 48 a 52. Si tienen alguna pregunta, bien, pues ya en la parte final me quiero referir al artículo 47 de la ley. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que yo no haya expuesto con claridad? Lo conversamos de vuelta. Bueno, entonces ahora vamos al artículo 47 para finalizar. El artículo 47, como yo les dije, es un dispositivo exótico a la ley 23.551
que tiene un diseño organicista que reparte derechos y obligaciones y prerrogativas con exclusividad, conforme se trate de una organización simplemente escrita o una organización con personería gremial. Y esto es lo que ha sido materia de cuestionamiento conforme me expresé anteriormente. Este artículo 47 es tomado entonces de la legislación española y tiene una formulación que notoriamente desestructura la pretensión del organicismo de la ley 23.550. ¿Por qué motivo digo esto? Dice el artículo: todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido o obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el Tribunal Judicial competente conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, o equivalente de los Códigos Procesales Civiles Provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que ya no habla de el trabajador o la asociación sindical, del trabajador de una organización sindical con personería gremial. Tampoco habla de asociación simplemente inscripta ni asociación con personería gremial, sino que tiene una formulación, un tono amplio que dice todo trabajador o asociación sindical. Todo trabajador o asociación sindical que vea vulnerado los derechos de libertad sindical que garantiza esta ley. Y los derechos de libertad sindical que garantiza esta ley tenemos que incorporarlos a esta ley y a la ley, a la Constitución Nacional, al Tratado de Derechos Humanos y a los convenios de OIT. La propia Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido precisamente un criterio amplio de qué debe entenderse cuando se lee este artículo 47, en el caso Villalba Franco Rodrigo con Devalué Brands, Company de Argentina, es un amparo, dice, y la Suprema Corte dice, cuando el artículo 47 de la 23.551 expresa que todo trabajador o asociación sindical que fuera obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical, claramente dispone que todos los trabajadores, más allá de la función que ejerza, incluso quienes quedan fuera del universo protegido por las normas de los artículos 48, 50 y 52 de la misma ley, en caso de un activista que al momento de la extinción del contrato realizaba gestiones ante el sindicato, el Ministerio de Trabajo o el ámbito de la empresa, a fin de que se convocara elecciones para su elección de delegados de personal, gozan de la tutela que la norma indica. Tutela que, en caso que la práctica sindical consista en el despido del trabajador, se traduce en la reinstalación en el puesto de trabajo. Cese del despido. Es decir, la Suprema Corte, a mi modo de ver, con muy buen criterio, receta la idea de un tono amplio de este dispositivo. Ahora bien, este tono amplio ha sido materia de una enorme controversia en materia de debate doctrinario, también lo ha sido en materia de interpretación jurisprudencial. Cuando en este fallo que les acabo de leer de la Suprema Corte habla de los activistas, pensemos en primero cómo se desarrollan las representaciones colectivas que no transitan todo el nivel de formalismo a la que a veces nos tiene acostumbrado el derecho, sino que transitan la propia representación del espontaneísmo de cómo surgen los conflictos colectivos. La Suprema Corte dice el activista. Esto es, nosotros podemos pensar en sujetos que no estén en una representación formal y que sin embargo podemos, vía el artículo 47, reclamar, en todo caso,
el cese del comportamiento antisindical, la afectación de los derechos de libertad sindical. El artículo 47 tenía un diseño, como yo les dije hoy, cuando se elevó el proyecto, que decía en su parte final el cese inmediato del comportamiento antisindical y el restablecimiento de las condiciones alteradas. Esto es una vuelta atrás. Como se sancionó en el Congreso, se eliminó la parte final. Para mí me parece que, en modo alguno, esa eliminación de esa parte final de lo que era el proyecto originario altera el sentido interpretativo lógico de la norma. Esto es, si yo digo que el cese de todo comportamiento antisindical y estamos en presencia de un despido, no hay manera de que ese cese de comportamiento antisindical no implique la vuelta atrás de la situación y, por lo tanto, la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo. Quiero hacer mención a dos fallos, ya para terminar, muy interesantes, muy importantes. Uno es Álvarez con Cencosud, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que lo primero que se debatió es, hay una ley antidiscriminatoria general. ¿Por qué? Porque en el tránsito argumentativo de que el artículo 47 sería un dispositivo procesal, un amparo, que no sería autosuficiente, entonces muchísimos fallos empezaron a acompañar a ese dispositivo con la Ley General Antidiscriminatoria, que es la Ley 23.592. Entonces se actuaba con una integración normativa, el 47 y el 23.592. En algún caso se utilizó el artículo 43 de la Constitución, el amparo. En este caso es muy interesante porque eran unos trabajadores que se desempeñaban en, creo que es Cencosud, sí, en Cencosud, Álvarez con Cencosud, que es una de las empresas, uno de los establecimientos de este gran conglomerado que incluye Disco, Easy y algunos otros establecimientos más. ¿Qué pasó ahí? Hay una representación de trabajadores alcanzados por el ámbito de aplicación personal de trabajadores de empleados de comercio, y hubo un grupo de trabajadores jerárquicos no comprendidos en la representación sindical de ese sindicato de empleados de comercio. Y entonces empezaron a conformar una propia organización de trabajadores jerárquicos. En este proceso de la conformación de esta organización sindical, inclusive la comunicaron, creo que llegaron a inscribirla también, lo que hace la empresa es despedirlos. La empresa los despide, los trabajadores cobran las indemnizaciones y sin perjuicio de eso alguien retoma la cuestión y cuestiona el despido precisamente como una conducta atentatoria de la libertad sindical, un comportamiento discriminatorio en el plano de la representación colectiva. Y la Corte, en voto dividido, establece algunos estándares. Primero, la Ley 23.592 es de plena aplicación en el ámbito de las relaciones laborales. Va de suyo que así debía ser, pero en todo caso, si alguna discusión había al respecto, la Corte la zanjó. La Ley 23.592 es invocable en materia de relaciones laborales. Luego, el voto de la mayoría decide la reinstalación y dice, corresponde el cese del comportamiento antisindical y la reinstalación de estos trabajadores despedidos que incluso habían cobrado la indemnización por despido. Vuelta atrás con la situación. Ahí hay un debate por revisión a un fallo de los problemas de la estabilidad del empleo que es de Luca con Banco Francés, un fallo del año 69, en el cual la Corte de la Nación cuestionó los sistemas de estabilidad establecidos en el Estatuto de Trabajadores Bancarios y de Seguro, por entender que eran contrarios al artículo 14, el derecho de ejercer la industria lícita y toda actividad, contrarios al derecho de propiedad, y entonces en ese marco
declaró la inconstitucionalidad de esos estatutos. Nosotros no compartimos ese criterio. Pero en todo caso, la Corte, cuando dicta Álvarez con Cencosud, toma ese antecedente, pero dice que estamos en un escenario constitucional distinto y que la trama de lo que estábamos discutiendo era de otro orden, porque allá estábamos discutiendo un sistema de estabilidad establecido por una norma del Congreso, estatuto sancionado por el Congreso de la Nación, y en este caso estábamos discutiendo algo del orden de lo discriminatorio, de la afectación, del deber de trato igualitario que garantiza el artículo 16. Entonces, en ese marco dice, aquel precedente de Luca con marco francés no es aplicable a esto. Primero porque los estándares constitucionales han modificado y además por la discusión, en el fondo, obedece a circunstancias distintas. Y entonces ordena la reinstalación. El voto de la minoría le da la posibilidad a la empresa de la reinstalación de los trabajadores y en caso que no lo reinstalen, a pagar una indemnización agravada por remisión al artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el despido discriminatorio por causa de embarazo, que en este caso condena al empleador como una posibilidad, a mi modo de ver. También cabe ahí la posibilidad de discutir la nulificación del despido de la trabajadora embarazada. Y entonces dice, bueno, está bien, además de las indemnizaciones por despido que corresponden conforme a la antigüedad, un agravamiento indemnizatorio. Es decir, adviertan ustedes una bifurcación, una división en punto a un tema tan complejo para el derecho del trabajo, cuáles son los sistemas de estabilidad. Otro fallo, muy importante también, porque voy a citar un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Anzoátegui con Huertas Verdes, que también era un tránsito de organización sindical, una organización sindical en ciernes, y la extinción del contrato de trabajo, y entonces la Suprema Corte lo que dice, esto es un comportamiento discriminatorio antisindical. Y hay un pasaje del voto del doctor de Lázari, en el cual él dice, no es que el empleador no va a poder extinguir nunca más el vínculo, sí podrá extinguir el vínculo. Y entonces hace un repaso de qué normas podría invocar el empleador para extinguir el vínculo, y cita el artículo 240, creo, 241, 242, 244, pero no nombra el 245, que es un módulo resarcitorio del despido arbitrario, pero además contiene el despido arbitrario en sí. Y a mí me parece que esa omisión no es una omisión casual. ¿Por qué? Porque en el subtexto de ese voto de Lázari encuentro algo del orden de al comportamiento antisindical le corresponde una decisión jurisdiccional del orden de lo disuasorio, esto es, no incurran en estas prácticas porque estas prácticas son contrarias a este concepto central de la libertad sindical. Un fallo muy importante que hay otro, Pellicori con Colegio de Abogados de la Capital Federal de Buenos Aires, un fallo Cisneros también, y hay otro que les recomiendo que lean el Considerando 9, porque ahí establece el problema de la distribución probatoria en materia de despidos discriminatorios. Convengamos en que la discriminación no es un hecho patente. La discriminación habitualmente de corriente es un hecho oculto. No se dice voy a extinguir un vínculo por tal situación. Por la condición sexual, por la identidad de género, por la condición sindical, por ideas políticas, nunca se dice. Está oculto en como una especie de norma de cobertura, si lo tomamos del artículo 12 del nuevo Código Civil y Comercial, que actúa como para ocultar el motivo real. Entonces, en este Considerando 9, lo que dice la Corte Suprema en el caso Varela Condisco, es que lo que hay que hacer es, por el lado del trabajador,
que alega, trabajador o trabajadora, que alega una discriminación antisindical, en este caso, debe agregar una serie de elementos indiciarios de que ha habido un comportamiento antisindical. Esta es la carga de la prueba que tiene quien lo invoca. Y acreditado o traído al proceso esa carga de elementos indiciarios de un comportamiento discriminatorio, esto implica entonces ahora un corrimiento de la distribución de carga probatoria a la parte empleadora, que deberá acreditar, en todo caso, la justa causa del despido, e incluso, y ahí entramos en un tema bien complejo, si hubiera despedido sin causa, ¿cuál es la motivación de ese despido? Y a mí ahí se me representa un inconveniente del orden procesal, porque si no es que vamos a abrir una discusión, pero no digo que esté mal, digo que me genera una duda, una discusión de una extinción sin expresión de causa que luego habilitaría a que el empleador, puesto en la condición de tener que demostrar que su conducta no ha sido una conducta del orden de lo discriminatorio, deba acreditar cuál era el elemento por el cual decidió extinguir el vínculo. Y tiene que encontrar un elemento que no podría ser su sola voluntad omnímoda de extinguir un vínculo, que es lo que está finalmente en el fondo del sistema de inestabilidad. A mí me parece que es más adecuado eso que establece la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo considera, o se interpreta, mejor dicho, la ley no lo dice expresamente, pero a mi modo de ver, la mejor doctrina dice que la extinción del contrato de trabajo es un ilícito, pero un ilícito eficaz, con eficacia, que se resuelve en el pago de una indemnización. Bueno, entonces debería ir a explicar algo distinto de esa voluntad omnímoda de poder extinguir un vínculo por mi sola voluntad, aunque no hubiera causa. Entonces ahí entramos en una cuestión bien compleja. Entonces yo les recomendaría que lean Pelicori con Colegio de Abogados de Buenos Aires, Cisneros, Varela con Disco, una serie de fallos, yo los puedo subir, después hablo con los organizadores para poder subir y compartírselo con ustedes. Hay un fallo muy interesante de discriminación que no tiene que ver con esto particularmente, pero que tiene que ver con la cuestión de género, que es el fallo de las heladerías Fredo, que no contrataba mujeres. Entonces, hay una cuestión de debate, digamos, para sintetizar, sobre los sistemas de estabilidad. ¿Qué pasa con la reinstalación de un trabajador, o unos trabajadores o trabajadoras, o que han sido víctimas de un trato discriminatorio? ¿Hasta dónde debe correr esa estabilidad? Ese es el debate. Si debe resolverse con una especie de monetización, que lo que propone alternativamente la minoría en Álvarez con Cencosud, o si por el contrario podemos estar en un debate en el cual el orden de lo disuasorio es lo relevante para que estas empresas o estos empleadores no acometan ataques a este principio central del deber de trato igualitario. Bueno, hasta acá yo estoy abierto a las preguntas que ustedes me quieran formular. Profesor, Sí. no, que quería agregar, para ver si en realidad lo había entendido bien, pero en la cuestión de Pelicori, como que la Corte decía que no se trataba de una inversión de la carga de la prueba, porque muchos autores o autoras hablan de que es una inversión de la carga de la prueba, pero en realidad es más, otros hablan de la carga hablan de la carga de la explicación o un aligeramiento probatorio, donde en realidad la demandada debería explicar con claridad los hechos que fundamenten su defensa, que pueden ser, creo yo, otros hechos podrían ser también, por ejemplo. Podrían ser otros hechos que aparezcan como fundados y como que no sospechados de ser una conducta antisindical. Ahora, pareciera que entre Pelicori y Varela hay como una especie de ajuste
en el kit de la distribución de carga probatoria. Okay. A mí me parece que eso. Pero además tengamos presente que yo creo que es la recomendación 206 de OIT, en todo caso después la busco y la comentamos cuando iniciemos la próxima actividad el 15 de noviembre, en la cual nos habla la recomendación de OIT de una inversión de carga probatoria. Con lo cual, si la recomendación de OIT nos habla de una inversión de carga probatoria, podríamos leer Pelicori o eventualmente Varela con disco a la luz inclusive de esta recomendación de OIT. Bien. Bien. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro? Sí, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? María de Jesús Perea. María. Sí, te escucho. Quería preguntarle, el artículo 47, la de todo trabajador, bastante amplio, quiere decir que... No le escucho, María. Un poquito más. Cuando habla de todo trabajador, Sí. el artículo 47 quiere decir que es para cualquier trabajador que haya tenido la intención o la vocación de postularse a cargo sindical que haya sentido afectado. Sí, inclusive, María, pareciera que la formulación del dispositivo, inclusive por la propia remisión, yo comparto el criterio de la Suprema Corte, ni siquiera se tuvo que haber postulado. Es decir, este dispositivo puede alcanzar acciones del diseño de la 23.551, pero también empieza a contemplar como sujetos tutelados a aquellos sujetos que estén por afuera, por los márgenes de la 23.551. Y un activista puede no haberse postulado para nada, simplemente haber sido el vocero de un grupo, de un colectivo de compañeros para el reclamo de determinadas situaciones, y en ese marco, la ley lo que se interpreta es que ahí ese sujeto es digno de protección. ¿Por qué? Porque hay la representación de un colectivo de trabajadores, aunque no goce de los marcos de formalidad a la que nos tiene, a los que nos diseña la 23.551, y pienso que podríamos nuevamente retomar el debate de organización sindical libre, democrática, de la que nos habla el artículo 14 bis, pero el artículo 14 bis también nos refiere al concepto gremio. Y ustedes recuerden que el artículo 10 del convenio 87 dice que se entiende por organización a toda organización, no distingue. Y el artículo 2 de ese convenio 87 dice sin autorización previa, es decir, se protege a la organización sin autorización previa, es decir, el Estado no tiene que darle como una especie de soplo vital para su propia existencia. Con lo cual, a mí me parece que con todos estos elementos podemos conjugar una posibilidad muy amplia de tutelar a aquellos representantes, inclusive que funcionen por abajo de los márgenes de las registraciones que nos impone el derecho. En muchos casos pasa que te consultan en casos de que ya están despedidos. Bueno, yo le recomiendo en ese caso que usted lea, muy interesante, Álvarez con Cencosud y una serie de fallos, Pelicori, Álvarez con Cencosud, Varela con disco. Usted ahí va a encontrar una posibilidad de hacer un planteo quizás de nulificación de ese acto extintivo y la vuelta atrás. Y lo importante es precisamente eso, es la vuelta atrás. A mí me parece que es mucho más relevante la vuelta atrás que la monetización de esa extinción. ¿Por qué? Porque una empresa, en este caso Álvarez con Cencosud, Varela con disco, un mismo conglomerado económico que notoriamente no acepta la constitución de organizaciones colectivas, prefiere pagar a tener un germen de organización colectiva. Entonces, me apoyo más en el criterio de la mayoría. ¿Sí? Sí, una última preguntita. Sí, cómo no. En relación al tema anterior, este decreto reglamentario ha sido, bueno, obviamente por la doctrina, cuestionado, ¿no? Pero por las organizaciones sindicales, ¿también fue cuestionado o no? Lo que yo he visto ahora un proyecto de ley elevado por algunos diputados de abrogación de este decreto reglamentario, y he visto cuestionamientos
jurisprudenciales. En algunos casos, tengo la impresión de que la cuestión de la libertad sindical se problematizó mucho más agudamente a partir del 2008, cuando el primer fallo de la Corte, y entonces esa problematización del concepto de libertad sindical, que tiene su eje, diríamos, en antecedentes, en disputas de doctrina, también en disputas de jurisprudencia, pero que cobra más vuelo, al menos en el debate tribunalicio. A partir de ese momento, también viene acompañado de una modificación del sistema de relaciones laborales, modificaciones del orden político, ruptura de colectivos que antes lucían como homogéneos y ahora tienen a veces pulsiones por particularismo. Es decir, hay muchas cuestiones, pero lo que le puedo informar como dato es que hay un proyecto de ley de abrogación de este decreto reglamentario que a mí me parece notoriamente inconstitucional y atentatorio de la libertad sindical. Bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor, María. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, les agradezco mucho. El 15 de noviembre que viene nos vamos a ver. En ese caso voy a abordar el tema de la negociación colectiva, elementos básicos de la negociación colectiva, cuestiones estructurales. Y la última actividad, que yo no recuerdo si está prevista para el 25, no recuerdo qué día está prevista, si para el 25 de noviembre, ahí estoy esperando que Julia me ayude, qué día está. El 22. El 22, bueno, ahí va finalmente lo que denominamos en la jerga del derecho colectivo el derecho del conflicto. Y dentro del derecho del conflicto, el aspecto central, la huelga y un fallo señero muy importante que es Orellano con Correo Argentino. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, Si nadie muchas tiene gracias a todos. ¿Alguna pregunta? alguna última consulta que quieran hacer, si no, ya nos podemos reencontrar el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta Adiós. luego, profesor. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes a Adiós. todos, a todas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta Adiós. luego.